Pasemos a la crisis política. Yo me preguntaba, ¿tenía el Ejecutivo otra salida? Este Ejecutivo que haya dicho que no se va a quedar cruzado de brazos tras el archivamiento exprés del proyecto de adelanto de elecciones. Hay quienes le reclamaban al presidente esta semana que acepte que había sido derrotado legalmente. Y es cierto que la Comisión de Constitución actuó según sus prerrogativas legales. Pero también es cierto que la mayoría y sus aliados, como desde hace 3 años, han hecho uso de su fuerza numérica para avasallar. Porque no hubo voluntad política, hay que decirlo, para someter este proyecto a un debate en el Pleno. Y como admiten congresistas de la oposición, el resultado probablemente hubiera sido igual, pero hubiera sido más legítimo un debate amplio del mismo. En el puseo político, el Ejecutivo le quedó claro que no podía insistir en su proyecto de adelanto sin ir en contra de la Constitución, pero el presidente en su mensaje a la Nación advirtió que la mayoría parlamentaria está poniendo en peligro la democracia, buscando el copamiento de las instituciones según sus intereses de forma irresponsable y presenta cuestión de confianza por tercera vez. Estamos viviendo horas definitivas. Lo que ocurra mañana en el Congreso es un albur. El presidente ha dicho, si no se le permite a Salvador del Solar tomar la palabra y presentar la cuestión de confianza, daremos la confianza por no dada. Y el presidente del Parlamento ha dicho, es impostergable esta elección y la elección va sí o sí. ¿Habrá voluntad política para que mañana el desenlace sea tranquilo y pacífico? Fernando Díaz tiene el reportaje. Alguna vez Martín Vizcarra se describió a sí mismo como un hombre competitivo. No doy una pelota por perdida, decía, mucho menos, nunca tiro la toalla. Así era el retrato de un poder en construcción. El perfil de un presidente moqueguano que mañana, lunes 30 de septiembre, se jugará quizás una de sus últimas cartas frente a un archienemigo que aparentemente ya no tendría nada que perder. ¿Estamos ante una movida estratégica del ajedrez político en defensa de la democracia? ¿O Vizcarra, herido en su ego, arrastra al país entero a un callejón sin salida? El señor Vizcarra se está volviendo experto en generar problemas y después echarle tierra al problema creando otro, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de ser tibios en este momento? Me parece que no. La situación se ha llevado a un límite, hay una mayoría prepotente, autodestructiva, mediocre, y encima que tiene demasiadas muestras de jugar por sus propios intereses, de defender a quienes no deberían defender, ni blindar a quienes no debería blindar. ¿Cómo vas a ser tibio con eso? Por tercera vez, en poco más de año y medio de mandato, el presidente vuelve a recurrir a un viejo truco. El cuco con el que otras veces logró acorralar al Congreso. No hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de presidente, cierre el Congreso. Con las cuestiones de confianza y con el respaldo popular y subiéndose a la ola de la anticorrupción, Martín Vizcarra los tuvo en vilo y un poco sometidos y alineaditos. A favor, congresista. Tras el archivamiento de su proyecto de ley que pretendía un adelanto de elecciones, la cuestión de confianza vuelve a ser el mecanismo legal para enfrentarse nuevamente al Congreso, pero esta vez con el objeto de frenar un cuestionado y extrañamente vertiginoso proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Me imagino que lo que hará el señor del Solar es presentar una propuesta legal para modificar o la Constitución política, que establece que quien nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional es el Congreso de la República, o la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que también establece cuáles son los procedimientos para la elección de estos magistrados. Consideramos que la elección de magistrados de tan alta instancia debe producirse con un procedimiento transparente, donde los ciudadanos tengamos conciencia de quiénes son quienes participan. De 9 candidatos elegirán a 6 nuevos miembros del TC. Sin embargo, en la lista hay 4 postulantes que fueron grabados en conversaciones telefónicas con los hermanitos de los cuellos blancos. Vamos a exigir que la comisión que elija a los posibles candidatos sea una comisión plural, en la que vamos a exigir que pueda haber audiencias públicas para que los ciudadanos sepamos de quién se trata, para que pueda haber oportunidad, si fuera el caso, de presentar tachas. A todo esto se suma la denuncia de Marianela Ledesma. La magistrada reveló al periodista César Hildebrand que le pidieron votar a favor del habeas corpus para liberar a Keiko Fujimori. Hoy se ha hecho público en un medio de comunicación que a una magistrada del Tribunal Constitucional
se le habría ofrecido la continuidad en su cargo si su voto garantizaba la libertad de un procesado. Esto es corrupción. En las últimas horas, expertos constitucionalistas han opinado sobre esta nueva decisión del Ejecutivo, que para muchos no solo agrava la crisis política, sino que encerraría un serio problema de fondo y forma. Si era algo tan importante para el Ejecutivo, uno se pregunta por qué en su reforma judicial no planteó también algo referido al TC, o por qué no se manifestó cuando se venció el plazo de los magistrados en noviembre pasado. Entonces, es un poco desconcertante. Interferencia de poderes le llaman unos, y otros argumentan un absurdo sin pies ni cabeza. Lo que no puede darse es que al presidente de la República o al primer ministro o a los ministros de Estado, por alguna razón que se les ocurra a ellos, quieren interferir. No se puede interferir la marcha de otro poder del Estado. Eso está penalizado en el artículo constitucional que dice que esta es una causal de vacancia del presidente de la República. Al presidente peruano no le temblaría la mano para imponer decisiones radicales, aunque se tomara todo el tiempo del mundo para evaluarlas. A este profundo análisis ha arribado la periodista Rafaela León, autora del libro Vizcarra, retrato de un poder en construcción. Vizcarra es obstinado antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si es que él decidió que el objetivo, quizá el único que le alcance a cumplir en lo que le queda de gobierno, iba a ser o es la lucha contra la corrupción, eso no lo va a soltar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el presidente Vizcarra, porque la corrupción no se puede evitar de un momento para otro. Paulatinamente se tiene que sacar todo está podrido aquí en Perú. Mire pues la calidad de congresistas que tenemos, la calidad de congresistas que no nos representan a nosotros, representan solamente a unos grupos de poder nada más. La gente que es elegida por el pueblo es elegida para servir. ¿Este Congreso la representa? No he votado por este Congreso. No votaría y es tiempo de que salgan. Juro por Dios y por la patria. Desde que asumiera el mando el 23 de marzo del 2018, hizo de la lucha contra la corrupción su caballito de batalla. No me van a doblegar, fue su grito de guerra. Al lado de Grau y Bolognesi, les digo a Tacna y al Perú que no me van a doblegar. Es innegable que el Congreso ha abonado con su mala imagen al rechazo popular. La impunidad de varios parlamentarios, pese a las denuncias, y el blindaje a investigados personajes como el exfiscal Chávarri, solo ha contribuido a que la calle pida a gritos el cierre del Parlamento. Para el presidente Vizcarra es importante empatar con la ciudadanía. Hay un pulseo ciudadano que le está exigiendo esta dosis de populismo, que es lo único que tiene para poder enfrentarse al fujimorismo. Fueron varias entrevistas las que Rafaela León le hizo a Vizcarra, el mandatario que no fue elegido por el pueblo, que se fue quedando solo y que desconfía hasta de su propia sombra. Si te pones a pensar, a ver, ¿en quién confías ahora? Es lo que él me decía, ¿no? ¿En quién confío ahora? ¿En apristas, en toledistas, en humanistas? ¿En quién? Escucha siempre voces de los expertos. Por ejemplo, en tema constitucional, llama al experto, se sienta, entiende todo, escucha todo, te agradece y vuelve a cerrar su puerta. Primero fue la no reelección de los parlamentarios y fuimos al referéndum. Luego la reforma política. En esta guerra por el poder, el golpe más duro lo encajó el presidente en julio pasado. El proyecto de adelanto de elecciones fue música para los oídos de un ciudadano cansado de lo mismo. Tenemos que hacernos responsables de nuestro voto y eso sí es muy importante, que nosotros los ciudadanos seamos conscientes de que si esos señores están sentados allí, no es porque cayeron del cielo, es porque hay una responsabilidad de los partidos políticos, es cierto, pero también hay una responsabilidad de nosotros que los hemos elegido para que estén sentados allí. Pero en el fondo todos intuíamos que el Congreso dilataría la propuesta, que por más Comisión de Venecia, ellos los mandarían de paseo en góndola. La prueba estaría en un chat de la bancada. Por 15 votos a favor y 1 en contra, la comisión que preside Rosa Bartra mandó el plan de Vizcarra al tacho. Te evité reelección y además te cerceno
un año más del mandato constitucional que te corresponde, como que era mucho, ¿no? Entonces la respuesta ha sido pues dura, ¿no? Mira, archivo tu debate sin siquiera llevarlo al pleno. Durante casi 2 meses, Vizcarra utilizó el proyecto de adelanto de elecciones cual letanía, mientras el país acumulaba un rosario de problemas: conflictos mineros, recién nacidos muertos en hospitales, delincuentes sangrientos en todo el país. ¿Y qué más? O sea, sí, ya, eso sí, bien. ¿Y qué más? Y en el qué más está la seguridad, la economía, la minería, la educación. Ya, se olvidó. Pedimos concentrarse en la plaza mayor de esta ciudad. El periodista Beto Ortiz grabó justo el desesperado perifoneo en Chachapoyas. Y es que la calle se iba aburriendo de tanto discurso. No hay nadie porque a Vizcarra no le interesa a nadie. Yo tengo mucho termómetro diario, o sea, es una radio, está un programa, y yo veía, ¿no? Al inicio viene, y de ahí era como, pero ya me está cayendo pesado, ¿no? Frente al micrófono, Carlos Galdós recoge la opinión sin filtro del ciudadano de a pie, de un país harto de tanta confrontación. Gente está podrida de que la salten en la calle a las 8 de la mañana en la Avenida La Marina. ¿Quiénes van a candidatear en el 2021? Ese es el problema. Sí, ojalá y se la quiera, ¿no? Si algo ha dejado esta semana es una sensación de incertidumbre, un freno terrible que impacta en los bolsillos de todos. Una amiga te decía, los créditos hipotecarios se le está pegando, los bancos están con mucha plata, la gente ya no sabe si gastar o no gastar, pero la gente siente que la cosa no viene bien o no se sabe, entonces dice mejor me aguanto, mejor le meto un freno de mano, y todos le meten freno de mano y nadie avanza. El desconcierto invade incluso a los que votarán por primera vez en el 2021. Por ejemplo, estas mentes brillantes del Colegio Juan Pablo Peregrino de Caraballo, donde toda una promoción ingresó a San Marcos. Es una total decepción. Mi familia, por ejemplo, piden que el Congreso lo cierre. No ayuda en nada. Ahorita está todo por sus propios beneficios, intereses propios. No hay ningún aporte al país. Actualmente, como va el Perú, para el 2021, que ya nosotros ya somos ciudadanos, nos toca participar, creo que nos espera un Perú incierto, un Perú más o menos inestable. No se sabe si vamos a estar bien, vamos a estar mal. En verdad no se sabe, porque con la situación actual del Congreso no se sabe cómo va a estar en el futuro. Los escenarios para mañana dependerán de la agenda parlamentaria que a las 10 debatirá en el Pleno la elección de los miembros del tribunal. Salvador del Solar no puede en principio irrumpir así porque sí y pedir cuestión de confianza. Se sabe que la Junta de Portavoces se reunirá a primera hora. Sería estéril que se permita la presencia del Premier después de la votación del TC y no antes. Los parlamentarios no tienen ningún incentivo para negociar, así que desde ese punto de vista, como ellos no tienen nada que perder porque ya lo han perdido casi todo, ¿no? Entonces lo único que van a hacer ellos es: te voy a dar la confianza cuantas veces me plantees la cuestión, porque de esa manera yo evito que me cierres, y como la Constitución no tiene mecanismo de desahogo, de poder romper el entrampamiento, nos quedaremos en esta lucha eterna hasta el 21. Y los expertos en leyes se ponen de acuerdo en el desenlace. Mientras no sepamos el texto de la propuesta que Del Solar llevará mañana bajo el brazo, todo lo que se diga es simple y mera especulación. Lo único cierto y real es que el país no está para un año más de golpes.